Un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María, aquí en Guayaquil, Ecuador. Estamos en este programa, La Iglesia, el edificio divino, siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos quedamos la semana pasada en la audiencia del 22 de febrero de 1978, titulada así por el Papa: La Cuaresma, escuela de ascética y fortaleza cristiana. Y veíamos como una palabra central de este tiempo de Cuaresma es lo que el griego llama la metanoia, que quiere decir conversión, un cambio de ruta, algo así como dice el Papa, enérgico golpe de timón que modifica y con frecuencia incluso invierte la marcha que se estaba siguiendo. Convertíos, ha llegado a vosotros el reino de los cielos, la conversión. Decíamos que es un cambio de marcha, la metanoia, que mira hacia estos dos puntos, hacia atrás y hacia adelante. La metanoia, esta conversión, tiene dos movimientos. Uno de mirar hacia atrás, como de examen de conciencia, el dolor de corazón de los pecados cometidos, el arrepentimiento de lo que hice. Eso es un primer aspecto de la metanoia, de la conversión, ¿no? Y el segundo punto es mirar hacia adelante, hacia Dios. La vida me la dará Dios. No me viene la vida de los amigos, del dinero, de las fiestas, de la sexualidad. No, la vida viene de Dios. Por eso también en este tiempo la importancia de profundizar en la palabra de Dios, meditándola, saboreándola. La importancia de la oración, intensificar la oración, la Eucaristía, todos los medios que nos da la Iglesia para la santificación. Y continúa el Papa diciendo, este es el punto más importante y si se estudia psicológicamente, se ve que no tiene nada de deprimente. La conversión no es nada deprimente, como dice el mundo. Uy, a la iglesia. Eso es muy triste, y a la iglesia, a cuatro viejecicas que reza el rosario. Para mucha gente del mundo, la iglesia parece como algo triste, deprimente. Uy, decía un vecino, si voy a la iglesia tengo que dejar el mundo, en las prostitutas, el alcohol, la fiesta, o sea, y, y es algo, eso sí que es deprimente, pensar que ahí, en esos ídolos, está la vida, ¿no? No, la iglesia, la conversión, no es algo deprimente. El padre de la parábola dice al hijo mayor, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. O sea, la conversión es la vida, el mundo es la muerte. ¿Eh? Aquel hermano que derrochó todo en fiestas y prostitutas y no sacó nada. Estaba vacío, estaba muerto. Pero dijo algo maravilloso que es propio de este tiempo de Cuaresma. Sí, me levantaré, iré donde mi Padre. Yo sé que he hecho algo grave, soy un pecador, pero mi Padre tiene un corazón grande. Pediré perdón a mi Padre. Mi Padre me acogerá. En esa confianza regresa el hijo pródigo a la casa del Padre. Esa es la confianza que nos debe dominar en este tiempo de Cuaresma.
los brazos abiertos de un padre de un padre que nos ama y que está deseando que digamos, sí, me levantaré, sí, me levantaré de la postración que me han dejado mis ídolos, mis pecados, y volveré donde mi padre, a la casa de mi padre. Esta es la llamada de esta cuaresma. También ahora, esta audiencia es de la cuaresma de febrero de 1978, pero esta cuaresma que estamos viviendo, este año 2025, también nos invita a la vida, a la conversión. Dice el Papa, esto no es nada deprimente. Volver a la casa del Padre es volver a la vida. Seguir en el mundo, en el pecado, el derroche, fiestas y prostitutas, eso es la muerte. Este hermano tuyo, dice el padre de la parábola, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. La cuaresma vuelve a hallarnos, vuelve a nosotros la cuaresma, a buscarnos. ¿Dónde estás? ¿Estás en el mundo, en el pecado? ¿O estás ya, has regresado a la casa del Padre? ¿Estás participando del banquete que el Padre te ha preparado? Bien, dice el Papa Pablo VI que la conversión no es nada deprimente. Antes bien, es señal de maduración de pensamiento y de nuevo vigor de la voluntad personal. Es una señal de maduración darse cuenta que en el derroche de las fiestas, de las prostitutas, eso es la muerte. Y tú maduras y reflexionas y dices como el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré donde mi padre. Sí, el Padre bueno, con los brazos abiertos, nos está esperando. No nos está señalando con el dedo para condenarnos. Nos está recibiendo con los brazos abiertos para decirnos que nos ama, que nos perdona. Continúa el Papa San Pablo VI en esta audiencia y dice, luego viene un segundo punto, más difícil aún tanto en la maduración de la conciencia como en su valoración objetiva. Es la conciencia del mal moral del que uno se ha hecho culpable. Es la conciencia de pecado. ¿Tenemos conciencia de pecado? ¿Tenemos conciencia de que adorar a los ídolos es la muerte? ¿Tenemos conciencia de que en la casa del Padre está la vida? Bien, esta conciencia de pecado, esta conciencia implica, dice el Papa Pablo VI, un aviso terrible que la superficialidad moral de la gente no suele admitir y hasta rechaza intencionadamente, aunque forma parte real y esencial del orden moral, ese orden moral que se ha violado. Nuestra vida, continúa el Papa diciendo, de hombres libres y conscientes, está ligada existencialmente a los ojos de Dios, a su juicio directo, a su bondad que exige una obligación moral inmanente, observancia que marca las oscilaciones de la aguja fatal entre el bien y el mal, entre la acción justa y buena y su contraria, que tiene un nombre, hoy silenciado por muchos, el nombre fatal de pecado. Efectivamente, ayer como hoy, el Papa Pablo VI habla del año 1978, hoy estamos en el año Cuaresma 2025, pero ayer como hoy, el, el Papa lleva razón, tiene un nombre silenciado por muchos hoy, el nombre fatal de pecado. Sí,
en el año 1978 el Papa Pablo VI decía que era una fatalidad para la sociedad de hoy hablar de pecado, como sucede hoy. Hablar de pecado en la cuaresma de 2025 en la que estamos, con el Papa Francisco hospitalizado todavía, enfermo. Sí, hoy es una cosa fatal hablar de pecado, porque hoy, como ayer, como hace 47 años, esas audiencias del Papa Pablo VI, hoy no se puede hablar de pecado. Para la sociedad actual nada es pecado. Al contrario, es un derecho. Abortar, o sea, el crimen abominable que una madre mate a su propio hijo, crimen abominable, dice la Iglesia. El mundo dice, no, es un derecho que yo tengo. Si no quiero este hijo, ¿por qué lo voy a tener? Lo mato. Claro que no hablan así, hablan de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, que es difícil, es una cosa fatal hablar hoy de pecado. No, es un derecho, tengo derecho al aborto. Fornicar con la chica, ¿por qué? Si me gusta, nos gustamos, somos enamorados, ¿a quién hacemos daño? Entonces, se acuestan, fornican, dice que es una cosa buena, una cosa normal. ¿Por qué la iglesia dice que eso es pecado? Y así podríamos hablar, ¿no? Hoy en la sociedad actual, hablar de pecado, la gente se ríe, porque eso, ahora ya, nada es pecado. Oiga, ¿por qué sales con esa compañera de trabajo? Tú tienes tu esposa, tus hijos. Pero, ¿y qué? A mi esposa ya no la amo. Me he enamorado de esta compañera de trabajo. Oiga, pero eso es adulterio. ¿Quién ha dicho eso? Robar. ¿Por qué? ¿Por qué hablas de robar? Todo el mundo declara menos impuestos, todo el mundo utiliza las influencias para... Entonces, hoy en la sociedad actual, como hace 47 años, en las audiencias del Papa Pablo VI, pues prácticamente nada es pecado. Eso es un derecho que tienes, tú eliges tu vida, pero no es así. Sabemos que el pecado es algo grave, gravísimo, dice el Papa Pablo VI. El pecado es violación de una relación inmanente y trascendente. La relación del hombre con Dios es una ofensa a Dios. ¿Eh? Si comes del árbol, moriréis. Del principio del Génesis, el paraíso, Dios dice a Adán y Eva, si coméis del árbol, si pecáis, moriréis. Adán y Eva ofenden a Dios, violan a Dios. Adán y Eva somos todos nosotros. Dice San Juan, si alguno dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado. Todos en Adán y Eva pecamos. Pecar es como es la soberbia de decir el hombre a Dios. ¿Y tú quién eres para darme órdenes de que no coma de ese árbol? ¿Tú quién eres? Yo soy Dios, yo elijo mi vida. Un pecado de soberbia, ¿no? Es violación, dice el Papa, de esa relación del hombre con Dios. El hombre es criatura, Dios es el creador. Y Dios dice el creador dice a la criatura, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero de ese no, no comas. Una ley que pone Dios al hombre. Y el hombre no acepta leyes, no acepta limitaciones. Yo con mi vida hago lo que me dé la gana. Con mi tiempo hago lo que quiero, que nadie me moleste. Con mi dinero hago lo que quiera. Es mío. Oye, pero eso es derroche. De tanta ropa de marca, de lujos, de placeres. Eso es derrochar. ¿Qué derroche? Yo con mi plata, es mi plata, hago lo que me da la gana. Con mi sexualidad hago lo que me da la gana. Pornografía, masturbación, fornicación. No tiene límites el hombre hoy, ¿no? Al rebelarse contra Dios se constituye en Dios. Come del árbol, serás como dioses, seréis como dioses. Dice la serpiente, el diablo, Adán y Eva, ¿no? Nos dice a nosotros, ¿no? El pecado que hay en nosotros es esa naturaleza de creernos Dios. Por tanto, todo está a mi servicio. Si mis hijos no hacen lo que yo digo,
o a gritarles, a insultarles. Si mi papá y mi mamá no me dejan ir a esa fiesta, pues no les hablo, me rebelo contra ellos. Y así podríamos seguir hablando, ¿verdad? Dice el Papa Pablo VI, el pecado es una ofensa a Dios, a la razón, al orden exigido por las circunstancias y la situación. San Agustín acuñó una definición que perdura hasta nuestros días. ¿Qué dice San Agustín en su libro Contra Fausto, en el capítulo 1? Dice San Agustín, el pecado es un hecho, dicho o deseo contra la ley eterna. La ley eterna es un pensamiento divino o una voluntad de Dios que manda mantener el orden natural o prohíbe alterarlo. Dice San Agustín que el pecado es un hecho, dicho o deseo contra la ley eterna, es decir, contra la voluntad de Dios, que quiere mantener un orden, ¿no? Natural, ¿no? El orden natural. El hombre se revela a ese orden natural, no acepta ser criatura, se hace Dios, ocupa un lugar que no es el suyo. Dios hay solamente uno, Dios. Y la criatura se revela contra Dios. Yo soy Dios. En mi vida mando yo, decido yo. Si tengo problemas, no necesito de curas y monjas. Yo resuelvo mis problemas. El hombre se hace Dios de sí mismo. Decide, no quiere saber nada con la palabra de Dios que le dirija, que le amoneste. No quiere saber nada con los sacramentos, con la Eucaristía, con la confesión. No quiere saber nada de la oración, que para el mundo moderno pues, es una pérdida de tiempo. El hombre cree en otra cosa, en su yo, en su activismo, mucho trabajo, mucho dinero, etcétera. No pierde el tiempo ahí en la oración. Lo ven como evasivas, como algo que te saca de la verdad. Para el mundo de hoy la verdad es eso, trabajo y dinero y diversiones. En el mundo romano, los primeros siglos del cristianismo, pues el mundo era, pues eso, el pan y circo, ¿no? Ese era el lema. El pueblo romano quería que el emperador le diese pan, trigo en abundancia para cocinarlo, amasarlo, freírlo, los churros, pan. Y luego ya tenemos el pan asegurado, pues la diversión, el circo, pan y circo. Los gladiadores, el circo, el espectáculo, la lucha de los gladiadores, la lucha con las fieras, la sangre que corría, el sadismo, ¿no? Ayer como hoy, ¿no? Bueno, y continúa el Papa San Pablo VI en esta audiencia. Dice, el estudio resulta tan interesante como arduo. Bástenos recordar la repercusión ontológica que tienen nuestras acciones en la pantalla, siempre tensa e infalible, de la mirada divina. Dios ve, Dios recuerda, Dios juzga. Dice aquí el Papa, el Salmo 138. Quo a facie tua fullam, ¿quién escapará de tu rostro? ¿Quién escapará de tu mirada? Esa es la conversión. Darse cuenta de que si subes hasta lo alto, si bajas hasta el abismo, donde vayas, está el rostro de Dios mirándote, amándote, amonestándote. ¿Quién escapará de su mirada? Aunque escales el cielo, aunque bajas al fondo del abismo, allí te encuentro. Nadie puede escapar de la mirada de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente, todo lo ve, todo lo puede.
Entonces la conversión, la conversión será esa vuelta a Dios, al Dios que nos ve, que nos juzga con amor, que con los brazos abiertos nos está esperando, y más en este tiempo de Cuaresma. Cuántas veces en las antífonas de Cuaresma leemos: Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todos. Por graves, gravísimos que sean nuestros pecados, más grande es el amor de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino: bastaría una gota de la sangre de Cristo para redimir, para perdonar los pecados del mundo entero. ¿Y por qué? Porque Cristo es Dios. Su sangre tiene un valor infinito. La sangre de Cristo no es la de uno que pasa por un vecino tuyo, que pasa delante de casa. No, Cristo es Dios. Su sangre tiene un valor infinito. Dejémonos lavar por Él. ¿Quiénes son estos? ¿De dónde vienen? Son los que vienen de la gran tribulación, dice el Apocalipsis, que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Bueno, continúa el Papa diciendo: esta es una situación real a la que no podemos sustraernos nunca. ¿A dónde huir de tu rostro? ¿Dónde escaparé? ¿Que no estés tú? Es que porque nadie me vea, ¿no te ve Dios? No, el pecado se hace muchas veces de noche, en lo escondido de 4 habitaciones. Nadie me ve. Seguro que no te ve nadie. Dios te ve. ¿Dónde escaparé de tu rostro? Sí, a lo mejor no se entera tu esposa, a lo mejor no se entera tu vecino, tu amigo, tu papá. Bueno, puede ser que no se enteren, son criaturas, son limitados, pero Dios no lo ve, no se entera. ¿Dónde escaparé de tu rostro? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Dios te ve. No es que nadie me ha visto que he robado en la empresa. Seguro que no te ve nadie. Dios te está viendo. Dios lo ve todo. Omnipresente, omnipotente. Todo lo ve, todo lo puede. Es Dios. Seamos sensatos. El que hizo el ojo no va a ver. El que plantó el oído no va a oír. Dicen los salmos, ¿no? Y continúa el Papa diciendo: y este es el aspecto más delicado y tremendo para la conciencia humana, y constituye uno de los capítulos más corrientes, pero más graves y también más consoladores y alentadores de las acciones humanas. Sí, dice el Papa Pablo VI, porque toda esta pedagogía ético-espiritual lleva a un gran precepto del arte cristiano, del bien vivir, el precepto del dominio propio. No hay mayor victoria, dicen los padres de la Iglesia, que la victoria sobre uno mismo. Véncete a ti mismo. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi alma? ¿Eh? Por eso yo, decía San Pablo, esclavizo, golpeo mi cuerpo, lo esclavizo, me venzo a mí mismo, no sea que habiendo proclamado el Evangelio a los demás, quede yo descalificado. ¿De qué me sirve anunciar el Evangelio si yo quedo descalificado? En tu nombre, dice el Evangelio, Señor, no hemos hecho muchos milagros, hemos expulsado demonios, pero la voz del Señor es clara: no les conozco. Apartados de mí, agentes de iniquidad. Podemos escuchar esas terribles palabras, ¿no? No les conozco. Agente de iniquidad. Te han movido siempre trepando, pisando al otro, trepando para ser el jefe, el gerente general, el director general.
Y no te ha importado hablar mal del otro y del otro y del otro. No, eso es así, ¿no? Trepando, pisando al otro. Es el camino de la maldad, de la perversión, ¿no? Estamos llamados a otra cosa, a la humildad. Y reconocer cada noche, siervos inútiles somos. Somos siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer. No somos Superman, no somos dioses, somos pobres siervos, siervos inútiles. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esa es la condición verdadera para que el hombre entre en la verdad, en la vuelta a Dios, su condición de criatura y de pobreza, no de soberbia, como el fariseo. Yo no soy como los demás hombres, adúlteros, borrachos. Tampoco soy como ese publicano. Yo rezo mucho, yo doy el diezmo, yo no robo ni mato. Yo no soy como esos vacuneros, esos ladrones, la soberbia del hombre, del fariseo, que se cree alguien, dice San Agustín. El fariseo va al templo y no pide nada a Dios, solamente lo que hace es alabarse a sí mismo. No se da cuenta de que si algo tienes, lo has recibido. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? Como si fuese tuyo, ¿no? Todo es gracia. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Dice San Juan de Ávila, ni un pestañear de ojos lo puedes hacer sin la gracia de Dios. Con la gracia de Dios todo lo puedo. Dice San Pablo, todo lo puedo. En aquel que me conforta, en aquel que me da la fuerza, lo puedo todo. Y sin Dios no puedo nada. Soy debilísimo. Por eso tenemos que orar así, desde el fondo del corazón, diciendo, Señor, tú eres la fortaleza, yo soy la extrema debilidad. Contigo lo puedo todo, sin ti, Señor, yo me desespero. Me muero en mi pecado, en mi fragilidad. No puedo, Señor, no puedo amar, no puedo perdonar, no puedo salir de la angustia. En ti todo lo puedo. Bien, dice el Papa al final ya de esta audiencia, sí, toda esta pedagogía ético-espiritual lleva a un gran precepto del arte cristiano, de saber vivir bien. ¿Cuál es? El precepto del dominio propio. O sea, dominar sobre tu instinto, sobre tu pecado y ser rey. Por nuestro bautismo hemos sido ungidos como reyes, un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. O sea, domina sobre ti mismo. Volver a la paz paradisíaca, donde Dios coloca al hombre, Adán, como rey de la creación y pone nombre a todos los animales. Ese rey. A eso estamos llamados. Al precepto del dominio propio, que el egoísmo no me esclavice, que la lujuria no me esclavice, que la soberbia no me esclavice, sino ser rey y tener la soberbia bajo tus pies. Por eso puedes reconocer el pecado y pedir perdón y perdonar, porque tienes el dominio propio, o sea, la soberbia bajo tus pies. Y por eso puedes perdonar y pedir perdón y reconocer que no somos Dios, que nos equivocamos, hay que hacerlo. Dominio sobre la lujuria, ¿no? Y no veré esas películas pornográficas. Es más, no solamente no las veo, sino que bloqueo a ese pretendido amigo que me manda esas cosas pornográficas, ¿no? Lo bloqueo, basta. No puedo ver esas cosas, porque tengo dominio sobre mí mismo y la lujuria bajo mis pies. Por eso no fornico, no adultero, no veo pornografía, no caigo en la masturbación, porque tengo dominio, el Papa le llama, el precepto del dominio propio. ¿Dominas sobre tu cuerpo o es tu cuerpo, es la lujuria que te esclaviza y te lleva a tener esa amante, esa compañera de trabajo con la que de vez en cuando caes, adulteras?
¿Eres esclavo o eres libre? Tienes el dominio sobre ti mismo y puedes decir no a ese compañero de trabajo y decir, no, yo estoy casada. Chao. Oye, pero tú me gustas. No, yo estoy casado. Yo estoy casada. Mi tiempo, mi vida es para mi esposa, para mis hijos, para Dios, para la oración. No es para irme a un motel, a adulterar, a fornicar. O sea, tengo dominio propio y, y no trato a mis hijos a golpe, a insultos, a gritos, ¿no? Es verdad que se equivocan mis hijos, que desobedecen, pero puedo corregirles con dulzura y decirle con ánimo, tranquilidad, con dulzura, hijo, eso está mal. Me decía mi padre, cuando yo tenía 6 años, me acuerdo, ya voy a cumplir en agosto 74 años, soy un viejo, pero me acuerdo perfectamente, cuando tenía 6 años, mi padre me llevaba el domingo en bicicleta, me llevaba al colegio y me decía por el camino, mira hijo, mira que no portarte como Dios manda, porque los profesores, los maestros, me habían castigado a mí y otros amiguitos a ir el domingo a los baños. Nos castigaban metidos en los baños, encerrados, porque nos habíamos portado muy mal. Y mi padre colaboraba con los maestros. Si te han castigado el maestro, ha hecho bien. ¿Por qué no te portas como Dios manda? De esas palabras yo me acuerdo como si fuese ahora mismo. Y yo tenía 6 años, 6 o 7 años. Entonces colaboraban los padres con los maestros con los padres. Ahora no. Ahora los maestros se enfrentan a los profesores. ¿Y tú? ¿Quién eres para tratar así a mi hijo? Tú lo has castigado, lo has dejado de año, ¿por qué? Es una esquizofrenia lo que está viviendo nuestra sociedad, ¿eh? Donde las autoridades pues se enfrentan entre sí, en vez de colaborar juntas, profesores, maestros, con los padres, los sacerdotes, colaborar en la educación del hijo, no. A mi hijo, ¿por qué le has hecho una, una ceguera del mundo actual, donde no hay dominio propio a la soberbia, sino que hay esclavitud a mi hijo, la soberbia de que es mi hijo, ¿por qué lo has castigado? Bueno, lo he castigado porque se ha portado mal y tú tienes que colaborar. Mi padre colaboraba con los profesores. Los profesores te han castigado, pues hijo, pórtate bien. El dominio propio, ¿eh? Sobre esa gula, estás comiendo a cada hora, no, tiempo de cuaresma, ayuno, ayunar, sobriedad, no, eso no lo como. En vez de 2 platos a la semana, un día a la semana o 2 días, no, comer solamente un platito, una sopita, algo. Eh, ayuno, abstenerse de comida, y lo que te ahorra en comida para los pobres, limosna, misericordia. Tiempo cuaresmal, tiempo de dominio propio. No me esclaviza la gula, comida y bebida, dice San Pablo, nada de comilonas y borracheras, nada de orgías y desenfrenos. Revestidos de Cristo, nuestro Señor, revestidos de Él, y nada de orgías y desenfrenos. ¿Cuántas orgías, eh? Jóvenes, en una casa, ya, música, desnudo, hombres, mujeres, chicos, chicas, orgía de sexo, de alcohol, de... Qué locura, ¿no? San Pablo decía, nada de orgías y desenfreno, nada de envidias y rivalidades. No envidies a nadie. Dios me ama, ¿dónde estoy? Y por lo que soy. Dios me ama. No necesito ser y pisar al otro y escalar, pues, trepar para que Dios me ame, ¿no? Dios, siendo lo que soy, Dios me ama. Siendo portero, siendo albañil, siendo policía, lo que soy, aceptarte que Dios te ama. El demonio te tienta a la envidia, a ser más que el otro. El precepto, dices el San Pablo VI, del dominio propio. Dominar sobre ti mismo. Por eso puedo levantarme, ¿eh?
Aquí en mi parroquia nos levantamos a las 4, 4 y pico de la mañana. Estamos aquí. Tanta gente, tantos hermanos, muchos, en la parroquia Santo Tomás de Aquino, a las 5 de la mañana. Estamos ahí 1 hora cantando los salmos, escuchando la palabra de Dios, la palabra de los padres de la iglesia, el evangelio, la oración mental, un tiempo, 1 hora, cantando al Señor. La diligencia, el dominio propio, que no me esclavice, la comodidad, el egoísmo, la pereza. No, estoy cansado, tengo sueño. Levantarse, la diligencia, ser diligente, el dominio propio. Eso es un aspecto de nuestro bautismo, ungidos con el clima para ser un pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. De reyes. Todo es bueno, pero no me dejaré dominar por nada, dice San Pablo. No te dejes dominar por nada. Todo es vuestro, pero esclavizarte por nada. Ser libre. Sí, esclavo, pero de Dios, de la voluntad de Dios, que te hace libre, ¿no? Pero esclavo de los hombres o de los caprichos, de los ídolos, no. Bueno, y continúa el Papa diciendo, y ya está acabando esta audiencia, dice, tema inmenso y de primer orden al que nos conduce y en el que nos deja este breve recorrido por los senderos de nuestra Cuaresma. ¿Qué sendero? Lo que hemos hablado. Es la conversión, la metanoia, la conciencia de nuestros pecados, el dolor de corazón, lo que decían los padres de la iglesia, padres del desierto, el pentos, el llanto, llorar nuestros pecados, llorar los pecados cometidos, arrepentimiento, dolor de corazón. Y luego el propósito de la enmienda, volvernos a Dios, intensificar la oración, la escucha de la palabra de Dios, las armas de la iglesia, el ayuno, la oración, la limosna, la conversión. Y el otro aspecto es la conciencia de pecado, el dominio propio, que el pecado no te domine, tú dominar al pecado. No está el pecado acechándote y tú tienes que dominarlo. Dijo Dios a Caín, mira que el pecado está a la puerta, tú tienes que dominarlo. Pero Caín no escuchó a Dios. Dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaba allí cogió una quijada de asno y lo mató. ¿Qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano clama a mí. ¿Qué has hecho? ¿Cuántos justos asesinado? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy son Abel asesinados por Caín, el injusto? Pero también Caín se arrepiente. Demasiado grande mi pecado. Y Dios pone una señal a Caín para que nadie lo mate. Caín de alguna manera se arrepiente, ¿no? Demasiado grande mi pecado. Eso recurre al poder de Dios. Mi pecado es demasiado grande. Si tú no me ayudas, Señor. Caín se arrepintió. Demasiado grande mi pecado. Matar a mi hermano. Matamos al hermano con el bullying, burlándonos de los defectos del hermano, del compañero de la escuela, del colegio, de la universidad o de los hermanos propios. La burla, el desprecio, lo que se llama el bullying que está tan de moda, la burla, el desprecio. Así tratamos al hermano. Bueno, el tiempo de Cuaresma nos lleva a recorrer el camino, dice el Papa, es un cambio de timón. La nave de nuestra vida va en una dirección y de golpe el capitán del barco da un golpe de timón y el barco comienza a dar un giro hacia otro lugar, hacia el lugar contrario, la vuelta a Dios.
que es el lugar contrario, el cambio de timón. ¿Eh? Le llama el Papa San Pablo VI a la Cuaresma. Un cambio de timón. Dejar la dirección equivocada que estábamos llevando. Nuestros caminos tenemos que reconocer que son chuecos, torcidos, y hay que volver a Dios. Dice el Papa al final, dice, tengamos confianza, tengamos fortaleza. ¿Qué tenemos que tener en esta Cuaresma? Pues confianza. ¿Confianza en qué? En Dios, que nos ama. No confía en ti mismo. Confianza, el hombre tiene confianza en sí mismo. Mis problemas los soluciono yo. Yo no necesito ni de cura ni de monja, ni de perder el tiempo ahí rezando. Ese es el mundo, ¿no? Tiene confianza en sí mismo, su trabajo, su activismo, su dinero, sus diversiones, y no tiene confianza en Dios. Maldito el que pone su confianza en el hombre, en sí mismo, en la carne, pero es bendito el que pone su confianza en Dios. La vida me va a dar Dios, escuchando su palabra, orando con los sacramentos, en la vida comunitaria, en la iglesia. La vida me viene de Dios. Tengamos confianza en Dios. No confianza en nosotros mismos, en mis posibilidades, en mí. No, eso acaba. Me acuerdo, hace años ya, me tocó estar en Roma, en Italia, unos días, y hablaban de la muerte del nonno de Italia, el abuelo de Italia. Un hombre que murió a los 103 años, un hombre que era modélico para toda Italia, tenía 95 años y tenía un cuerpo atlético, seguía ganando pruebas atléticas de marcha, de corriendo, las dietas, las calorías, el deporte. Pero este hombre a los 100 o 102 años cayó enfermo, ya no podía moverse y después de un tiempo se suicidó. Italia se conmocionó. Aquel que era como un modelo para Italia, lo ven ahí, suicidado. Había puesto su confianza en sí mismo, en ganar las pruebas atléticas, en mantener un cuerpo atlético, tantas calorías, tanto tiempo de gimnasia, tanto tiempo de... Y se había olvidado de Dios, olvidarse de Dios, poner la confianza en sí mismo. Por eso el Papa dice, tengamos confianza, pero confianza en Dios, que nos llama, nos espera el cielo, nos espera escuchar aquellas palabras maravillosas. Venid, bendito de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Dice San Juan Crisóstomo, Dios ha preparado un reino maravilloso para nosotros. El infierno lo ha preparado Dios para el demonio, no para nosotros. Vayan malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no lo ha preparado Dios para el hombre, lo ha preparado para el diablo y el que quiere irse con el diablo. Pero Dios ha creado para el hombre el paraíso. Entra en el gozo de tu Señor, siervo bueno y fiel. Eso ha preparado Dios para el hombre. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, todos, hasta el peor cínico, asesino, ladrón de la tierra, adúltero, puede arrepentirse y vivir. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta, dice el Señor, y viva. Tengamos confianza en lo que Dios nos ofrece. Desconfiemos de nosotros mismos, de nuestras posibilidades, de nuestros ídolos. Tengamos confianza en Dios, como dice San Pablo. Yo todo lo puedo en aquel que me da la fuerza, en aquel que me conforta, que me sostiene, en Dios. Ahí está nuestra fuerza, en Dios, en su palabra, en los sacramentos que ha dejado en la iglesia para nosotros, en la oración, comunicación con Dios, sacar la fuerza de Dios. La oración hace santos. Tú quieres ser santo, tienes que orar. Orar con la escritura, con los salmos, orar, oración mental, ¿eh? Con las pequeñas oraciones que hacían los monjes del desierto, ¿no? Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Y lo repetían 1, 10, miles de veces al día, ¿eh? Son frases cortas, como jaculatorias,
que hacían los padres del desierto, maravillosas, que puedes tú hacer hoy, yendo al trabajar, o cocinando el arroz, o lavando ropa donde estés. Puedes ir repitiendo, y más en este tiempo de Cuaresma: Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, yo no puedo. Me decía yo una hermana de mi parroquia: Padre, estoy embarazada del quinto, no puedo, me da miedo. Digo: gime, gime, desde el fondo del corazón: Señor, tú eres la fortaleza, yo soy la extrema debilidad, no puedo. Señor, ayúdame, ayúdame en el embarazo, en la maternidad, ayúdame. Hay que gemir, poner la confianza en Dios, y con Él todo lo puedes. Todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. Dios me da la fuerza. Tengamos confianza, dice el Papa Pablo VI, tengamos fortaleza. O sea, mi fortaleza es el Señor. Soy fuerte en el Señor, y sin Dios nada puedo. Como decía un obispo a un sacerdote, a un seminarista, iba a ser ya sacerdote, y se veía débil, que no podía, y su director espiritual le decía: es verdad, tú eres débil, tú eres 000, pero a ese 000 ponle un uno delante. Y entonces ese uno es Jesucristo. Con Jesucristo, tu nada, 000, se multiplica. Y resultan 1000, 10.000, 1.000.000, pero con el uno delante, es decir, Jesucristo delante de ti, que Él te lleva a los prados verdes, a la vida eterna. Yo conozco mis ovejas me siguen, yo les doy vida eterna. El diablo también te da cosas, pero es para llevarte al infierno, te da placeres. A ver si por un placer vamos a perder la vida eterna. Como el fornicario Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Atento a ese plato de lentejas, a ese disfrute efímero, y por un placer efímero te juegues la primogenitura, te juegues la vida eterna. No seamos necios. Acaba el Papa San Pablo VI diciendo en esta audiencia: estamos en el buen camino, el camino de la vida pascual. Eso es la Cuaresma. Camino de preparación a la Pascua. Es tan grande la vigilia pascual. San Agustín le llamaba la madre de todas las vigilias, la vigilia pascual. Hay vigilia de la Inmaculada, vigilia de Pentecostés, durante el año hay varias vigilias de oración, pero hay una madre de todas las vigilias, la vigilia pascual, donde dimana después el domingo, la Pascua dominical, cada 7 días, de la vigilia pascual, que es la fuente y cumbre, dice el Concilio Vaticano II, de toda la liturgia, de toda la vida espiritual del año, la vigilia pascual, y hacia ella caminamos. Por eso nuestra madre, la iglesia, nos da armas, ayuno, oración, limosna, para ayudarnos. Mira que si ahora en Cuaresma hacemos lo mismo que hace 3 meses, entonces ¿en qué se diferencia el tiempo ordinario del tiempo cuaresmal? Tenemos que hacer algo extraordinario en la Cuaresma, algo que nos ayude, que nos prepare a ir muriendo al hombre viejo, para que ese hombre nuevo aparezca en nosotros y resucitemos con Cristo a una vida nueva. ¿Y a qué hora de la noche resucita Cristo? No sean necios, ya Cristo resucitó. Los que resucitamos con Cristo a una vida nueva somos nosotros, muriendo al pecado. Cada día, cada día hay que morir al pecado. Demasiado, a veces, demasiados kilos, demasiado colesterol, triglicéridos, comida. Hay que ayunar, hermanos. Sobriedad. Y lo que te ahorras en comida, pues, limosna para los pobres. Intensificar la oración. En este tiempo cuaresmal, este es el buen camino, dice el Papa. ¿Estamos en el buen camino o estamos en el mal camino del pecado? Es el camino de la vida pascual, ¿eh? Porque la Cuaresma nos conduce a la Pascua, ¿eh? Lo que el pueblo sencillo llama la Semana Santa, ¿no? Que comienza el Domingo de Ramos
el domingo de la Pasión del Señor. Eh, Ahí se inaugura ya la Semana Santa, que es la Pascua, la muerte y resurrección de Cristo, que luego inauguran 50 días de fiesta, el tiempo pascual, que culmina en Pentecostés, el don del Espíritu Santo, y así se cierra este tiempo maravilloso, ¿eh? De Pascua. Bien, ahora estamos en la Cuaresma, todavía estos días, pues el Papa le llama que estamos en el buen camino. El buen camino lo recorrió el hijo pródigo volviendo a la casa del padre. El mal camino lo recorrió el hijo pródigo pues, yéndose de la casa del padre a un país lejano donde derrochó, fíjate, un hombre que con tanto trabajo pues tuvo su dinero, su fortuna, y este hijo pródigo lo derrocha. Dame la parte de mi herencia. Y la derrocha. El derroche es un pecado, hermanos. Tenemos que estar atentos. Ese es el mal camino. El buen camino es el regreso a la casa del Padre. Y el mal camino es irse de la casa del Padre y derrochar. Y prostitutas, y fiestas. El derroche. Porque hoy el mundo te contesta. Dice que no. Eso son cosas de la economía. Hay que gastar. El derroche. ¿No, señor? El derroche es un pecado grave. Ah, es que yo con mi plata hago lo que me dé la gana. No, señor. Dice San Pablo, el que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos para hacer algo útil en beneficio del prójimo, de los demás. El trabajo no es solamente para lo que gane para es mío, con lo mío hago lo que quiero. No, señor. También para hacer algo útil para ese hermano que no encuentra trabajo, que tiene muchos hijos, que está enfermo. Lo que uno gana, no es que yo con mi plata hago lo que quiero. No, señor. Esa es la puerta ancha y espaciosa que lleva al infierno, ¿no? Hacer lo que me dé la gana. Con mi sexualidad hago lo que me dé la gana. Con mi dinero hago lo que quiero. Es mío. Ese es el mundo. El que va por la puerta ancha y espaciosa de la condenación. Cambio que estrecha en la senda. Que estrecho es el buen camino que dice el Papa. Camino cuaresmal hacia la Pascua. Camino, un sendero estrecho, angosto. Entras por la puerta, que es Cristo, es la cruz de cada día. Tomar tu cruz, seguir a Cristo, para unirse a Él y con Él morir al pecado y con Él resucitar a una vida nueva. Bueno, que así sea y hasta el próximo día, Dios mediante.